Diálogo entre el cristianismo y un curso de milagros, por el Dr. Kenneth Wapnick y el Dr. W. Norris Clarke. Prefacio, por Kenneth Wapnick. Segunda edición en inglés 2013. Aparte de aparecer en un formato más grande y con algunas correcciones menores, este libro sigue igual que en su primera edición. Dicho sea de paso, el padre Norris Clarke falleció en el 2008 a la edad de 93 años. Primera edición en inglés, 1995. El día 4 de enero de 1989, en la Foundation for a Course in Miracles, Fundación para un Curso de Milagros, entablé un diálogo con el padre W. Norris Clarke, un sacerdote y filósofo jesuita católico, sobre las diferencias y similitudes entre un curso de milagros y el cristianismo bíblico tradicional. El padre Clarke es un sacerdote y filósofo católico fuera de lo común porque posee un enfoque de mentalidad abierta y libre de prejuicios hacia las enseñanzas no católicas, al tiempo que conserva su muy arraigada fe personal en la verdad de la Iglesia católica. Sus antecedentes son impresionantes y se resumen brevemente a continuación. El reverendo W. Norris Clarke, sacerdote jesuita, obtuvo su doctorado en la Universidad de Louvain y fue profesor de filosofía en la Universidad de Fordham, Nueva York, por espacio de 31 años hasta su retiro en 1985. Después de retirarse, ha sido profesor visitante en universidades y colegios de toda la nación estadounidense. Fundó y durante 25 años fue el director de redacción de la publicación trimestral International Philosophical Quarterly. Ha servido como presidente tanto de la American Catholic Philosophical Association, Asociación Filosófica Católica Norteamericana, como de la Metaphysical Society of America, Sociedad Metafísica de Norteamérica, y ha sido miembro del Consejo Ejecutivo de la American Philosophical Association, Asociación Filosófica Norteamericana. Ha dictado un gran número de conferencias. Ha publicado más de 60 artículos en publicaciones y antologías teológicas y es autor de 3 libros. Se le ama y respeta en los círculos religiosos y filosóficos de todo el mundo como un hombre de profunda fe y sabiduría. Al padre Clarke se le han conferido numerosos galardones y distinciones honoríficas en reconocimiento de sus cualidades sobresalientes como maestro, filósofo y sacerdote. Entre estas distinciones se encuentran la medalla Aquino de la American Catholic Philosophical Association por su distinguida contribución a la filosofía cristiana, el premio al maestro distinguido de la Universidad de Fordham y el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Villanova y el Colegio Jesuita de Wheeling. Me siento honrado de que él haya aceptado la invitación de la Fundación para unirse a mí en este diálogo. El padre Clarke y yo hemos sido amigos durante muchos años y él era la persona ideal con quien entablar este diálogo. Nuestra conversación se grabó en video, pero por desgracia la calidad de las cintas resultó insatisfactoria. Este libro, que es una versión editada del diálogo, incluye cambios menores efectuados con el fin de realzar la amenidad de su estilo y ofrecer material esclarecedor adicional con las debidas referencias a un curso de milagros y a la Biblia. He añadido una introducción especial para este libro, un apéndice que sirve de presentación de un curso de milagros para el lector que no esté familiarizado con él y un glosario con muchos de los términos y nombres a los cuales se hace referencia a lo largo del diálogo para aquellos que no los conozcan. Estoy profundamente agradecido al padre Clarke por estar dispuesto a participar tan gentilmente en este diálogo y por la claridad que ha aportado al asunto de comparar un curso de milagros con el cristianismo bíblico. También deseo dar las gracias a mi esposa Gloria y a Rosemary Lozazo, la directora de publicaciones de la Fundación, originalmente estudiante doctoral del padre Clarke en la Universidad de Fordham, ambas presentes durante el diálogo.
por sus muchas sugerencias en la preparación del diálogo en sí, así como de este libro. Introducción. Kenneth Wapnick. Durante aproximadamente 2000 años, la Biblia ha tenido un dominio increíble sobre la civilización occidental y ha dominado claramente a todas las demás formas del pensamiento religioso. Es más, ha sido la influencia más poderosa en el curso de la historia política, económica, social, moral y artística de Occidente. Cuando se examina la Biblia desde la perspectiva de un curso de milagros, se ve que la razón de este dominio es que la teología bíblica expresa claramente el sistema de pensamiento del ego, justificando así para los creyentes su propia necesidad de ser especiales. Por la misma razón, quienes creen en la Biblia sacarían conclusiones similares sobre la actual popularidad del curso. A propósito, para los fines de este diálogo, el centro de interés principal fue el Nuevo Testamento, aunque como se mostrará en la charla, el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos reflejan una orientación teológica común. Muchos estudiantes de un curso de milagros han sentido la tentación de llamar al curso el Tercer Testamento, expresando así su creencia de que representa la misma teología básica de la Biblia, aunque con una forma más purificada, es decir, menos dominada por el ego o de un nivel espiritual más evolucionado. Como quedará claro a la luz del diálogo entre el padre Clark y yo, esto distorsiona burdamente lo que un curso de milagros enseña y no les hace verdadera justicia ni al curso ni a la Biblia. De hecho, el curso y la Biblia reflejan teologías completamente diferentes y mutuamente excluyentes, imposibles de integrar en una única espiritualidad coherente. Esta diferencia crucial puede resumirse en la afirmación de que para los cristianos la Biblia es la palabra de Dios. Los cristianos difieren únicamente en el grado de literalidad que las distintas iglesias le atribuyen, mientras que, desde la perspectiva de un curso de milagros, la Biblia se vería como uno entre muchos documentos religiosos que reflejan la conciencia de la época y la cultura en las que se escribieron. Basándonos en la importante distinción que el curso traza entre forma y contenido, la Biblia se entendería como la forma en la que un pueblo expresó su visión del mundo y de Dios, por lo que no es diferente de las obras de los grandes poetas occidentales como Homero, los autores de las tragedias griegas, Dante, Shakespeare y Goethe, entre un sinnúmero de otros poetas y artistas. El contenido que comparten todas las obras inspiradas es el deseo de expresar lo que es cierto para sus autores, independientemente de la forma de expresión artística en la que se manifieste. Si se entiende desde este punto de vista, el error del cristianismo ha consistido en elevar los planteamientos teológicos e históricos de la Biblia a verdades absolutas, un error en nada diferente a que un amante de Shakespeare afirmara que sus grandes dramas históricos presentan un relato preciso de la historia de Inglaterra. Por lo tanto, intentar una reconciliación entre estos dos caminos espirituales, un curso de milagros y el cristianismo tradicional, en el mejor de los casos conduce inevitablemente a la frustración y en el peor a una severa distorsión. De hecho, el padre Clark ha comentado, como menciono al final del diálogo, que hablar del curso como una corrección del cristianismo, como yo mismo he dicho ocasionalmente, induce a equívocos. Corregir algo implica que aún se retiene el marco de referencia básico de lo que se ha corregido. Por el contrario, un curso de milagros refuta directamente el fundamento mismo de la fe cristiana y no deja nada en lo que los cristianos puedan basar su fe. He aquí algunas de las diferencias fundamentales entre los dos expresadas de forma sucinta. 1. Un curso de milagros enseña que Dios no creó el universo físico, el cual incluye toda materia, forma y el cuerpo. La Biblia afirma que sí lo creó. 2.
El Dios de un curso de milagros ni siquiera sabe del pecado de la separación, puesto que saber de él lo haría real, y todavía menos reacciona a él. El Dios de la Biblia percibe el pecado directamente, como se describe en el relato del Jardín del Edén, que se comenta más adelante en el diálogo, y sus respuestas al mismo son vigorosas, dramáticas y a veces punitivas, como mínimo. 3. El Jesús de un curso de milagros es igual a todos los demás seres humanos. Forma parte del Hijo único de Dios o Cristo. Al Jesús de la Biblia se le considera especial, aparte y por consiguiente ontológicamente distinto a todos los demás, puesto que es el unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad. 4. El Jesús de un curso de milagros no es enviado por Dios para que sufra y muera en la cruz en un acto de sacrificio expiatorio por el pecado. Más bien, enseña que el pecado no existe al demostrar que en realidad no le pasó nada, puesto que el pecado no tiene efecto alguno sobre el amor de Dios. El Jesús de la Biblia agoniza, sufre y muere por los pecados del mundo en un acto que le brinda salvación vicaria a la humanidad, con lo cual establece que el pecado y la muerte son reales. Además, refleja claramente que Dios ha sido afectado por el pecado de Adán y tiene que responder a la presencia real del pecado en el mundo, sacrificando a su Hijo bien amado. Así pues, desde la perspectiva de un curso de milagros, el Dios de la Biblia, creador del mundo y autor del plan de la expiación por medio del sufrimiento, el sacrificio y la muerte, es un Dios del ego. Es un Dios que claramente representa el sistema de pensamiento de especialismo del ego que el curso expone. Jesús mismo establece estos paralelismos en el texto, como puede verse en las secciones iniciales de los capítulos 3 y 6, en la introducción al capítulo 13, en la importante sección del capítulo 23, las leyes del caos, así como en muchísimos otros lugares del curso. En resumen, por lo tanto, podemos concluir que no existe ninguna forma de reconciliar el Dios o la teología de la Biblia con la teología que encontramos en un curso de milagros. Es más, la figura de Jesús en la Biblia es totalmente incompatible con el Jesús que fue el autor de un curso de milagros. De hecho, Jesús afirma en el curso, en obvia referencia a las imágenes históricas que se extrajeron de las bíblicas, que se han hecho ídolos amargos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Constituye una fuente continua de asombro, dadas las claras distinciones entre la figura bíblica y la del curso, observar cuán frecuentemente se intenta esta reconciliación. De hecho, el padre Clark hace esta observación en el transcurso del diálogo. A menudo he hecho públicamente el comentario de que una de las lecciones más importantes que puede aprender un estudiante de un curso de milagros es cómo estar en desacuerdo con alguien, tanto si esa persona está en otro camino espiritual o si es estudiante del curso, sin que ello conlleve un ataque. En nuestro mundo de multiplicidad, donde rigen las proyecciones y las percepciones personales, es casi imposible que la gente se ponga de acuerdo en cuanto a los sistemas de pensamiento y en realidad en cuanto a casi cualquier otra cosa. De hecho, mi padre solía decir que las diferencias de opinión son lo que dan lugar a las carreras de caballos. También es lo que da lugar al universo del ego y refleja su pensamiento original. El hijo está separado y difiere en especie de su creador. Como cito más adelante en el diálogo, el propio Jesús comenta en un curso de milagros: una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. La experiencia universal es el amor, y el diálogo con el padre Clark se sostuvo con un ánimo amoroso de respetar las diferencias, puesto que acordamos tranquilamente no llegar a un acuerdo, ofreciendo de este modo un ejemplo de que se puede diferir sin juicio ni ataque. Por lo tanto,
Esperamos que este libro contribuya a una mejor comprensión del sistema de pensamiento de Un Curso de Milagros y del sistema de pensamiento del cristianismo bíblico. No fue el propósito del Padre Clark, ni el mío, debatir las claras diferencias que he señalado brevemente con anterioridad y que se comentarán más ampliamente en el diálogo. Más bien, nuestro propósito fue exponerlas con sencillez y definir las diferencias y similitudes donde ocurran, con la mayor claridad posible. De por sí, Un Curso de Milagros enseña mediante contrastes, como afirma con frecuencia. Por ejemplo, en Texto capítulo 13, sección 11, párrafo 6, y en Texto capítulo 14, sección 2, párrafo 1. Aun cuando esas diferencias están ausentes en el cielo, el estado de perfecta unidad y unión indiferenciada. No obstante, en nuestro nivel de aprendizaje, en el que creemos que existimos dentro del sistema de pensamiento del ego, un sistema de tiempo y espacio, de separación y especialismo, todavía tenemos la necesidad de contrastes para aprender las lecciones de perdón del Espíritu Santo en vez de las lecciones de ataque del ego. De hecho, uno de los principales contrastes que Jesús utiliza en el curso para presentar su sistema de pensamiento es el contraste con el cristianismo tradicional, con una referencia ocasional y específica al catolicismo en particular. Así, en la misma presentación de Un Curso de Milagros, Jesús nos muestra que las diferencias se pueden reconocer de forma amorosa en un espíritu de no oposición y sin confrontación, para que dicho reconocimiento sirva amorosamente a un propósito pedagógico. Por lo tanto, también se ha entablado este diálogo con el ánimo de reflejar la visión que el curso tiene de sí mismo, que es solo uno entre miles de caminos espirituales. Esto está en el Manual para el Maestro, pregunta 1. Párrafo 4. Al final, la experiencia libre de juicios de nuestra unidad con Dios y su creación, más que la mera aceptación de la teología de Un Curso de Milagros en oposición a la de otro sistema espiritual, es lo que constituye el propósito del programa de estudios del curso. El diálogo se ha dividido en una introducción y 5 capítulos: el origen del mundo, Jesús, la Eucaristía, vivir en el mundo y resumen y conclusiones. Un apunte final. Un Curso de Milagros tiene sus propias reglas en cuanto al empleo de mayúsculas, que se han acatado en mi parte del diálogo. Por ejemplo, todos los sustantivos y pronombres relacionados con Dios, Cristo y el Espíritu Santo se han escrito con letra mayúscula. El Hijo de Dios, un término que incluye a todos los hijos de Dios, también se ha escrito con mayúscula. En la parte que corresponde al Padre Clark se han seguido sus preferencias. El diálogo. Introducción. Clark. Me gustaría comenzar esta conversación expresando mi agradecimiento al Dr. Wapnick. De aquí en adelante le llamaré Kenneth, por estar dispuesto a ventilar las diferencias comunes entre el cristianismo tradicional y Un Curso de Milagros. Hace algunos años, cuando oí hablar por primera vez de Un Curso de Milagros, hice un taller de 6 horas con Kenneth sobre la doctrina básica del curso. Me pareció claro que había una serie de incompatibilidades entre el cristianismo y Un Curso de Milagros, y para mi sorpresa, él estaba totalmente dispuesto a admitirlo. Respeto esa autenticidad. Kenneth no trata de evadir las diferencias. Admite con toda claridad que existen serias diferencias e incompatibilidades entre el curso y el cristianismo tradicional, particularmente tal como lo expresa el catolicismo e incluso como lo expresa también la mayoría de las tradiciones protestantes históricas. Él lo admite y no trata de esconderlo. Esto es admirable porque me parece que algunas de las personas que presentan Un Curso de Milagros sí tratan de evadirlo y dicen que el curso es solo una extensión de las enseñanzas cristianas ordinarias. Kenneth repudia eso claramente, y al hacerlo muestra ser un maestro verdaderamente auténtico y honesto
que procura presentar el curso basándose en sus propios méritos como una enseñanza que a su manera constituye un camino, lo cual está bien si la gente quiere seguir ese camino, siempre que sepan lo que hacen. Wapnick: si me permites, quisiera devolverte el cumplido. Además de sentir una gran admiración por el padre Norris Clarke como filósofo y maestro, también siento una gran admiración y respeto por la amabilidad e indefensión con las que presenta muy claramente estas diferencias, así como la posición de la Biblia y del cristianismo tradicional. Debido a esto, nos sentimos particularmente agradecidos de tenerte con nosotros, Norris, para sostener juntos este diálogo. Creo que inicialmente lo que ayudaría a esclarecer algunas de las diferencias y similitudes de las que hablaremos es destacar el hecho de que un curso de milagros está escrito básicamente en dos niveles. El primero, que a veces llamo el nivel 1, es el nivel metafísico, que contrasta el estado puro del cielo como única realidad y única verdad, con la naturaleza ilusoria del mundo físico. Así, este nivel metafísico contrasta el cielo y el mundo, Dios y el ego, la verdad y la ilusión. El segundo nivel, en el que está escrito el curso, es lo que a veces llamo el nivel 2, que es el nivel más práctico de las enseñanzas del curso sobre el perdón. En este nivel, un curso de milagros trata este mundo físico y nuestras experiencias como un sueño, y básicamente contrasta dos maneras de percibir este mundo y nuestra vida en él. La primera es seguir la dirección del Espíritu Santo. La segunda es escuchar la voz del ego. La voz del Espíritu Santo habla de unidad, unión y perdón, mientras que la voz del ego habla de pecado, culpa, miedo, separación, ataque y juicio. Dentro de estos dos niveles intentaremos explorar algunas de las similitudes, así como las diferencias más importantes que existen entre un curso de milagros y el cristianismo tradicional. Clarke: yo tengo mis dificultades con la noción de dos niveles distintos, no tanto con la noción de realidad, sino con la de qué es real e irreal, ilusión y realidad, pero podemos explorar eso más adelante. Wapnick: probablemente lo haremos. El origen del mundo. Clarke: el primer y más fundamental punto de diferencia entre el cristianismo y el curso es el primer artículo del credo, la declaración de la creencia cristiana que se recita cada domingo en las iglesias de todo el mundo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Esto significa que todo lo real que no es Dios viene a la existencia desde la nada, es decir, de ningún material preexistente, únicamente a través de Dios. El curso niega esto explícitamente y dice que Dios no solo no es responsable de la creación del mundo material, sino que de hecho ni siquiera sabe de su existencia, puesto que no es verdaderamente real. En realidad solo es un estado de sueño, pensado por un fragmento de la conciencia divina o de Cristo, que se separó de la pura conciencia divina y tejió este mundo de sueño como un acto de independencia de Dios, y como un refugio para el ego que huye al apartarse de Dios. En el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento, la parte judía de la Biblia aceptada también por los cristianos como parte de su fe, se dice que Dios hizo la tierra y todas las cosas vivientes sobre ella, y finalmente a los seres humanos, y vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Esta bondad básica del mundo material, a pesar de todas sus imperfecciones, es central para la creencia cristiana. De modo que el estado final de bienaventuranza de los salvados en el cielo, incluyendo el estado de Jesucristo, será el de un cuerpo ascendido y glorificado, no un rechazo de la materia, sino una ascensión de ésta a la vida del Espíritu.
Así pues, la fe cristiana no podría aceptar que nadie que no fuese Dios mismo hubiese podido crear de la nada este o cualquier mundo finito, y menos aún que esto ocurriera en contra de o desconocido por la voluntad de Dios. Ni podría aceptar que este mundo finito no sea un mundo real, sino solo un mundo de sueño o de puro pensamiento, únicamente de ideas. Pues en primer lugar, este mundo es el teatro donde se desarrolla toda nuestra actividad moral, y en consecuencia todas nuestras decisiones libres, el camino necesario que debemos recorrer para ser admitidos a nuestra bienaventuranza final con Dios en el cielo. Y las decisiones morales libres solo pueden tomarlas personas reales con voluntades reales, no pueden ser tomadas por ideas o figuras de sueño. En segundo lugar, la firme realidad de este mundo material está respaldada por el hecho de que Dios mismo asumió en su Hijo Jesús un cuerpo humano real de una madre humana real, María, y ha resucitado de entre los muertos en este mismo cuerpo real, que ahora existe eternamente en el cielo. Nosotros también estamos destinados a resucitar en nuestros cuerpos reales, aunque profundamente cambiados y espiritualizados. Además de esto, las criaturas recién nacidas en este mundo son verdaderamente nuevas personas que entran en el reino de Dios con el espíritu de vida verdaderamente infundido en ellos por Dios y que crecen poco a poco hasta convertirse en personas morales responsables. No son simplemente productos de un sueño o proyecciones irreales de ideas, o fragmentos que se desprenden, consciente o inconscientemente, de una conciencia que está soñando, sino que son personas reales con el poder de tomar decisiones morales libres. Wapnick. Si me lo permites, Norris, me gustaría comentar tus planteamientos y ampliar las diferencias entre un curso de milagros y el cristianismo tradicional. En primer lugar, el curso ciertamente no vería el mundo como algo bueno, puesto que afirma que el mundo se fabricó como un ataque contra Dios, debido a que nace como resultado de la proyección del pensamiento en la mente de atacar y separarse de Dios. El mundo tiene que reflejar el horror del pensamiento de haber destruido a Dios y al cielo. Y este pensamiento de separación es lo que el curso define como pecado. Así que lo único bueno del mundo es que nos puede servir de aula de clases para aprender las lecciones de perdón del Espíritu Santo, lo cual explicaré con detalle más adelante. Pero el mundo de por sí no tiene nada de redentor. En segundo lugar, mencionaste la idea de los salvados en el cielo, lo cual implica claramente que hay algunos que no son salvados. Este nunca sería el caso de acuerdo con un curso de milagros, puesto que se entiende que la filiación de Dios está perfectamente unida y que es una consigo misma y con su Creador. Y de este modo, en realidad no podría haber distinciones tales como buenos y malos, o salvados y no salvados. Únicamente en un sueño dualista podría parecer que ocurren tales distinciones. La implicación de una división como esa, además, es que parte de lo que Dios creó perfecto puede elegir, debido al libre albedrío, tener una voluntad contraria a la suya. Como resultado, esa parte tiene que sufrir las consecuencias de la reprobación de Dios, incluso hasta la condenación eterna. Todo esto sería imposible en el concepto de la perfecta unidad del amor de Dios que nos presenta el curso. Me gustaría además comentar brevemente la palabra conciencia. La interpretación que hace el curso de la palabra conciencia es que pertenece al ámbito del ego, la primera división que se introdujo en la mente después de la separación. Texto capítulo 3, sección 4, párrafo 2. Así, la palabra conciencia implica una dualidad. Existe alguien que observa y algo que es observado.
Soy consciente de algo, estoy pensando en algo. Así que, de acuerdo con la interpretación del curso, el estado que describes, el de la conciencia divina, sería un estado de unidad indiferenciada y sin forma, puesto que se reserva el uso de la palabra conciencia para el mundo dualista de la percepción y del pensamiento, a diferencia de cómo mucha gente utiliza esta palabra en la actualidad y como la has usado tú.